buenas tardes, yo me llamo Manuel, yo estudié licenciatura en Arqueología y mi tema de investigación es sobre arqueología. Nada más la única acotación que tengo que hacer aparte de la presentación que hizo el doctor Aponte es el título todavía va a modificarse, principalmente para no dar la idea de que está tan focalizado el estudio en un área, pero bueno. Precisamente sobre los sitios arqueológicos que yo voy a estar hablando y particularmente en esta exposición yo solo voy a hablar del trabajo de campo, las técnicas que empleamos en campo para recolectar datos y si me alcanza el tiempo espero las metodologías para el análisis de esos datos. Entonces básicamente lo que presento es la ubicación de los sitios, es esta área, principalmente este sitio arqueológico. Todos estos sitios tienen investigación. El área, de hecho yo quité las fronteras políticas precisamente para alejarnos ya un poco de los corsés geográficos, político-geográficos que siempre manejamos y básicamente mi eje de estudio va a ser el Río Verde, que es este río que es tributario del sistema Lerma-Santiago. Entonces también voy a utilizar datos de estos puntos que se ven en negro, aunque en esta diapositiva solo vamos a hablar de este sitio arqueológico, el sitio del Cerro del Medio, ubicado en lo que hoy es el estado de Aguascalientes. El sitio no está aislado, alrededor hay varios sitios, también cuentan con investigación y particularmente del sitio arqueológico que se encuentra aquí, Santiago, vamos a hacer varios análisis comparativos con él. Esto es una fotografía del sitio arqueológico visto desde enfrente, el asentamiento se encuentra en esta parte. Obviamente yo no soy el primero en notarlo, como nada de lo que aquí estudiamos, somos los primeros en notarlo. La población conoce del lugar y hasta 1990 es objeto de estudio sistemático. Arriba del sitio, esto es lo que podemos observar principalmente, alineamientos de rocas, algunas esquinas, como pueden ver aquí, algunos muros. De tal manera que cuando llueve, y es raro en estas partes de México, ¿no? llueve fuerte y se vuelve la vegetación exuberante, es muy difícil apreciar las formas, las plantas de las estructuras. No obstante, precisamente porque se encuentra en la parte alta de una meseta, la deposición de materiales pues, no ocurre, de hecho de ahí se erosionan hacia las partes bajas de la meseta, de tal manera que nosotros podemos observar casi toda la planta en el sitio, ¿no? Pero en 1990 se acercó un arqueólogo, el arqueólogo Eloy Castellanos, de Lina, Aguascalientes, hizo él un proyecto de recorrido de sitios arqueológicos en todo el estado de Aguascalientes, encontró varios, solo hizo planimetría de uno y topografía del Cerro del Medio, que es este sitio, y este es su plano. El problema es que él termina concluyendo que esto es un campamento de cazadores-recolectores por el tipo de planta que observa la distribución, ¿no? Él no ve ningún patrón, no ve ningún tipo de desarrollo arquitectónico, entonces él concluye que es un campamento semisedentario de cazadores-recolectores. Aún así, él realiza 10 unidades de excavación y particularmente lo que me interesa que ven aquí es que de este patio que parece un taco al revés desparramado, y que hace un pozo en medio, nosotros cuando lo volvemos a visitar nos damos cuenta de varias cosas. Pero bueno, este es su registro estratigráfico, él muestra casi en todas sus unidades, este es el del pozo 9, material cerámico, pero en el informe no especifica qué tipo de material cerámico, y la estratigrafía, él dice, es muy simple. También las descripciones están medio extrañas, de tal manera que como parte de nuestras prácticas aquí en la Universidad Autónoma de San Luis y en ayuda al Lina Aguascalientes, desde el 2013 se realizaron actividades de prospección. Estos son compañeros aquí de la Autónoma con estación total, con GPS de precisión y fuimos a recorrer estructura por estructura para poder dibujarla. Estos son los puntos de GPS tomados en el sitio arqueológico, ¿no? Rápido nos podemos dar cuenta en comparación al trabajo anterior que la cantidad de estructuras es muchísimo mayor y con la ayuda del GPS nosotros pudimos realizar un plano
y nos podemos dar cuenta rápido, no solo de eso, a la hora de montar los dibujos que hacemos a mano en un sistema de información geográfica, que inclusive muchas de las estructuras están ordenadas en patios. Y no solo eso, ¿se acuerdan de la estructura que parece taco? Es esta de aquí, el patio número 2. Cuando hacemos nosotros una observación más detallada nos damos cuenta que su planta de hecho es muy típica de lo que llamaríamos la tradición mesoamericana. Entonces eso genera una serie de preguntas. No nada más eso, hay otro tipo de unidades habitacionales de las que aquí yo quiero destacar, la que tiene planta circular y la que tiene un altar central, un altar central dentro de la unidad. Obviamente, como se vuelve esto mi palabra o mis dibujos contra los dibujos del arqueólogo anterior, necesitamos una manera de volver esto un poco más tangible a la hora de hacer el registro, ¿no? Y utilizando la técnica de la fotogrametría, nosotros podemos, a partir de una serie de fotos, reconstruir la geometría de estas estructuras, de tal manera que yo puedo presentarles a ustedes las plantas con un poco más de precisión que solo los dibujos. No voy a detallar más sobre esa técnica, en la tesis vendrá con pelos y señas, pero también es la misma base, esas fotografías son tomadas desde piso, pero si utilizamos un dron nos permite observar áreas más grandes. Por ejemplo, el patio que tiene el altar central tiene dimensiones considerables, 400 metros cuadrados, entonces tomar fotos a pie para poder registrarlo iba a ser bastante folclórico porque vamos a estar ahí un ratote y la computadora iba a explotar. Entonces con el dron volando a 20 metros de altura nos permite hacer ese registro un poco más rápido. Este es un poco del resultado de los vuelos de dron. Este es el área que tenemos volada, es un modelo digital de elevación. Aquí podemos montar el mapa y observar justamente los patios. Justo voy a hacer un close-up a uno de los patios. Este es justamente uno de los elementos culturales que voy a utilizar para hacer la comparación con los otros sitios arqueológicos. Afortunadamente con la fotogrametría podemos, aparte de eso, extraer modelos digitales de elevación, ¿no? Y podemos demostrar justamente el tipo de planta que tienen las estructuras, el acomodo, el arreglo espacial, y sobreponiéndole los dibujos que hicimos a pie podemos ver el empalme justamente de este tipo de estructuras. Este es el patio número 2, el que parecía taco, y nosotros en junio del año pasado, junto con los compañeros que les tocaba la clase de prospección y excavación de la universidad, de la carrera de arqueología, subimos a campo, hicimos 4 operaciones arqueológicas, ¿no? 4 excavaciones. Este es un poco del trabajo de campo. Dentro de las metodologías utilizamos estación total para georreferenciar cada una de las piezas que nosotros encontramos y con fotogrametría registramos las capas, ¿no? De tal manera que podemos tener modelos de superficie de cada una de las superficies de contacto que nosotros encontramos. Este, por ejemplo, es quitando la capa de humus, que llamamos la parte de la vegetación, quitamos el relleno hasta encontrar el material de construcción y el piso, y este es un poco el modelo que queda a partir de eso, y removiendo esa capa nosotros podemos encontrar otro tipo de elementos debajo, ¿no? Ofrendas, otros dispositivos, como el caso del cuarto norte de esta estructura. Y la fotogrametría nos permite sacar ortofotos, entonces eso lo subimos a un SIG, lo transformamos en dibujos, montamos los puntos de la estación total por cada uno de los materiales, podemos diferenciar esos puntos a través de distintas capas, de distintas columnas de datos y poder separarlas por materiales. La estratigrafía la registramos de esta manera. Entonces, lo que quería mostrar es justamente que dentro del proceso de registro arqueológico importa mucho cómo hacemos el registro en campo, porque mucho de lo que digamos nosotros del sitio se va a estar sustentado a partir de este tipo de registros gráficos. Cuando montamos los puntos sobre los modelos digitales del terreno, podemos hacer este tipo de gráficas. Cada punto significa un elemento arqueológico que nosotros identificamos. Rojos es cerámica, azul es lítica. De hecho, podemos ver así rápido que hay una desproporción a partir de la cantidad de puntos rojos o cerámica que hay en una estructura y la lítica que hay en otra estructura.
Y podemos observar también concentraciones, ¿no? Como en este caso, en estos lugares, en estos manchones rojos se encuentran concentraciones. Esos lugares encontramos grandes pedazos de cerámica que embonaban y nos permiten reconstruir más sobre esto. Elaboramos una tabla en Excel con la ubicación y nos permite hacer conteos rápidos ahí en campo. En total recolectamos 832 en junio, más otros 120 que recolectamos en otras temporadas. Más o menos nos da un corpus para poder trabajar en esta tesis, alrededor de 1,200 materiales arqueológicos. Por supuesto, no todos los materiales son significativos para el sistema mundo, es lo que yo quiero platicar, de tal manera que de manera rápida los materiales que podemos utilizar para hacer estas comparaciones son este cuello revertido, una base de cerámica, la cerámica de tipo pseudoclosoné y bueno, obsidiana, que también nos permite hablar de intercambio regional. Un poco lo que quería comentarles también es que dentro de los materiales que encontramos no todo es significativo para mi tesis, ¿no? Entonces hay que ir haciendo unas depuraciones. Haciendo rápido una comparación con los sitios arqueológicos aledaños en Zacatecas, Jalisco y Guanajuato, nos podemos ver, las columnas de este lado son de Aguascalientes, las últimas, esta roja es del Cerro del Medio, este es de otro sitio de Aguascalientes, estos yo los estoy incluyendo, esto es trabajo de otra compañera, de otra tesis de maestría también, en la que podemos observar las cantidades de materiales o los tipos de materiales que tienen en concordancia. Utilizando nuestro marco teórico de sistemas mundo y esta clasificación, estratificación de redes de interacción por redes de bienes de bulto, redes de bienes de prestigio, político-militares y redes de información, podemos ir acomodando todos estos materiales dentro de estas categorías. Con las redes de bienes de bulto podemos hablar de economía de subsistencia, o de división del trabajo. Desafortunadamente, aunque encontramos artefactos de molienda, necesitaríamos hacer más operaciones para poder hablar de la distribución de este tipo de tareas dentro del sitio, entonces con eso no me voy a meter. De hecho, los grises no me voy a meter. Con las redes de bienes de prestigio sí, porque encontramos pseudoclosoidea y obsidiana, materiales considerados como bienes de prestigio, eso nos puede dar pistas sobre la economía política. Las redes político-militares no, porque durante el epiclásico es muy difícil saber qué sitio está aliado con qué sitio. En otros lugares sí se puede, por ejemplo, en el área maya tienes en Palenque, en la estela 40 y tantos, exactamente en qué año estuvieron aliados con qué otra ciudad, ¿no? Nosotros no contamos con ese tipo de información, entonces yo no voy a hablar de eso. Las redes de información sí van a ser muy importantes porque tenemos plantas de arquitectura doméstica y de arquitectura ritual muy particulares. Entonces, ya para terminar, de manera muy rápida, así se acabaría mi capítulo 3. Mi capítulo 4 es todos estos materiales en funcionamiento. Este es el área donde se distribuye el pseudoclosoné, los autores que manejan más este tipo de información, y los puntos rojos son sitios arqueológicos que yo considero dentro de mi investigación. Este es el lugar donde se distribuyen patios, y patios con una función muy específica ritual. En el Bajío hay patios como en San Miguel de Allende, en Peralta, que se encuentran sin altar. En La Quemada, en Zacatecas, sí tienen altar central, nosotros tenemos este del Cerro del Medio. Esta arquitectura es muy particular de Occidente, nosotros tenemos un facsímil, estos son los llamados huachimontones. Sobre juegos de pelota, esta es la región donde encontramos juegos de pelota, ¿no? Hasta Arizona podemos encontrar juegos de pelota. De hecho son de este tipo, así se ven, ya no parecen tanto la I, sin embargo el juego es idéntico. Todos estos son las variantes de juego de pelota que se encuentran en la llamada Mesoamérica, desde Monte Albán, Tajín. Estas son maquetas que se encuentran en Occidente, esta es la de La Quemada y este es el juego de pelota de Santiago, del sitio aledaño al Cerro del Medio. Otro material que nos conecta con las tradiciones norteñas, las tradiciones culturales norteñas, son estas hachas de garganta. Este es el área de Occidente, y de Norte es el área donde se distribuyen. Y por último, aunque yo no he encontrado particularmente artefactos de este tipo, dentro del epiclásico es muy significativo que comiencen a aparecer artefactos de metal, sobre todo en la costa de Colima y de Nayarit, de Jalisco. Los trabajos de Dorothy Hosler hablan de similitudes en las técnicas, similitudes en el tipo de artefactos, similitudes en las aleaciones. Lo único que ella dice es que pues, no ve que haya artefactos directamente del sitio, de la cultura valdivia de esta parte de Ecuador en Occidente, sino que observa que es la misma técnica, pero con materias primas locales.
Eso nos habla de que hay un flujo de información, no tanto de comercio. No estaban tanto intercambiando estos objetos, sino que estaban intercambiando la tecnología, o exactamente la información. No obstante, el doctor Niklas Schultz hace una crítica muy buena al trabajo de Dorothy Hostler, y él más o menos plantea que, aunque no tenemos mucho trabajo, muchas excavaciones, muchos fechamientos, porque son muy contados estos artefactos en el occidente, para esta época, sí tenemos la consideración de que desde mediados del siglo XX los arqueólogos están hablando de un contacto, al menos de metalurgia, en distintas áreas de América. Entonces, aunque es evidente el contacto entre Sudamérica y el occidente a partir de esta época, todavía hace falta hacer algunas puntualizaciones. Ahora, este no es el único material que conecta con Sudamérica, hay iconografía, hay formas cerámicas que son parecidas, pero son en otros periodos. Yo los abordo en mi tesis, pero esta presentación era solo sobre el epiclásico. Entonces, de tal manera que mi tesis va de esta manera, o va en estos avances. El capítulo 1, 2 ya están redactados, revisados y corregidos por mi cuerpo académico completo. El capítulo 3 ya está redactado y está revisado por mi director de tesis, pero aún faltan los asesores, los que me den las correcciones. El capítulo 4, que son sobre las redes de intercambio y las redes de prestigio y todo lo del sistema mundo, todas las distintas redes del sistema mundo. Este está en proceso de redacción, y las conclusiones, pues esas vendrán después de terminar con eso. Y por último, yo quisiera agradecer a la comunidad de San José de Gracia, a Línea de Aguascalientes, con el que no hubiéramos podido hacer todo esto, al Laboratorio de Materiales por prestarnos tanto equipo, y a los alumnos que participaron en el proyecto y se mojaron y nadaron y todo lo que pudieron hacer por acompañarnos. Gracias.